pero a la herpetología llegué por responsabilidad de ella. Fui su estudiante en 1900, ¿qué? Entonces aquí vamos a detectar quién es el joven. Vengo hace 20 años dedicado al estudio de los anfibios, a intentar documentarlos, y en parte ha sido desde la Universidad de Antioquia, y bueno, básicamente ha sido gracias a la formación en investigación que me ofreció la profesora Viviana hace algunos años, y entonces a eso me dedico. Yo soy Viviana, yo estudié biología acá en Bogotá, en la Universidad de los Andes. Y cómo empecé con las ranitas, pues un día decomisaron aquí en el aeropuerto de Bogotá como 400 ranas venenosas de unos colores. Viviana, tú tenías que ver con eso, pero ¿cómo así? Yo ni siquiera sabía que había ranas de esos colores, y pude hacer mi tesis de pregrado con ellas y ya me quedé ahí. Buenas noches, yo soy Álvaro Velázquez, soy biólogo javeriano, y pues la verdad es que llegué por pura casualidad a la herpetología. Nunca había tenido mascotas, animales, ni acercamiento a ningún tipo de bichos de esta clase, y la verdad arranqué con las ranas. Siempre he trabajado con ranas, y ya las culebras han sido como una pasión o algo que ha nacido a partir del trabajo en campo. Muchas gracias, un aplauso para nosotros. Entonces tenemos la charla distribuida en 4 secciones, y las fotos van a ir apareciendo y ustedes van a identificar cuál es de ustedes, porque yo no sé cuál es de ustedes, y la idea es que ustedes nos cuenten un poquito la historia detrás de la foto. Entonces la primera diapositiva, porfa, nuestras fotos y la biología detrás de la foto, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Tenemos esta ranita, creo que Viviana es la responsable. Cuéntanos la ciencia detrás de esa foto, Viviana. Bueno, esa ranita es una ranita venenosa, ya van a ver que mis fotos están un poco sesgadas. Eso que ven blanco es una sustancia que las ranitas secretan cuando están muy estresadas y cuando las ataca un predador, por ejemplo un pájaro o una serpiente. Y esa sustancia es tóxica, entonces cuando los predadores vienen, las prueban, les sabe súper mal, y eso hace que no las vuelvan a atacar, porque son ranitas venenosas y lo hacen para defenderse. Gracias, Viviana. Siguiente foto, por favor. Esa es mía, ¿cierto? Pero no se ve mucho en este lado, se ve mejor allí. Bueno, eso también hace parte del modelo de investigación de Viviana. Es un andinobates, son dendrobátidos de alta montaña. Aquí lo que queríamos mostrar es un aspecto particular muy interesante. Los anfibios tienen una diversidad reproductiva increíble, son supremamente diversos, interesantes. Digamos que los humanos somos bastante aburridos desde el punto de vista reproductivo, pero las ranas no. Pues yo, ¿será usted? Sí. Tal vez sí. Demasiada información. Igualado generalizado. Vivi, profe, no cuentes alrededor. Y aquí tenemos una rana con la larva que está encima del dorso. Las ranas tienen muchas estrategias de inversión parental o de cuidado parental, y entonces aquí quisimos mostrar un poquito un renacuajo encima del dorso de esta andinobates o pistomela. Renacuajo en la espalda, cara ¿Y por qué lo lleva en la espalda? Bueno, básicamente eso es un macho. Lo que está haciendo ahí después de que el huevito eclosiona, la rana busca un lugar, puede ser lo que llamamos técnicamente fitotermata o una bracta con agua para depositar la larva y ahí continuarse con su desarrollo. Es muy interesante, en algunos dendrobátidos incluso la hembra les pone un huevo no fértil para que la larva se alimente. Entonces la estrategia reproductiva en este grupo es fascinante. Una cosa antes de que sigamos, por favor. En este espacio quedan terminantemente prohibidos la terminología técnica. Entonces, si ustedes van a decir amplexus, entonces yo digo, qué pena, pero no pueden decir amplexus, cosas así, ¿vale? Para que quedemos. Entonces dije fitotermata, ¿sí? Fitotermata, es una coca con agua. Gracias, no sabía que... Gracias, Mauricio. Siguiente foto, por favor. ¿Quién es el responsable? Yo soy responsable. Primero que todo, la foto no es mía. Estuve ahí cuando se tomó.
y de hecho está muy alineada con la historia que les estaba contando Mauricio, porque también lo que me parece fascinante es algo relacionado a la forma en que se reproducen estas ranas. En este caso, esta ranita no pone huevos en el agua como lo hace la gran mayoría y ahí salen los renacuajitos, sino que la rana se los lleva puestos todo el tiempo y los huevitos los pega a la espalda. Es una forma de evitar o ayudar a que no se los coman, y se desarrolla todo el huevito, el embrión, el renacuajo, y cuando salen del huevo ya son ranitas perfectamente desarrolladas en miniatura. Es un modo de cuidado parental supremamente elegante, muy sofisticado y pues me parece fascinante. Gracias, Lilian. Siguiente. Acá hay un collage. Sí, ese soy yo. Yo normalmente este tipo de fotos los llamo "los animales se comen mi trabajo", pues, porque resulta que a mí me parece interesantísimo cuando muestra este tipo de fotos contar la historia alrededor de lo que ocurre con los anfibios y con los reptiles, y es básicamente que son muy susceptibles a que cualquier animal se los coma. Entonces ustedes piensan en un animal y prácticamente cualquiera se lo puede comer. Entonces vemos aves, en el área ya no se alcanza a ver muy bien, pero en el sapito de arriba hay una cucaracha que se lo está comiendo. ¿Cómo ha sido una cucaracha? O sea, sí, hermano, cuando yo me lo encontré ya estaba así muerto, yo no fui. Entonces, y me parece interesantísimo contarle a la gente y poner a la gente a pensar un poco en cómo se mueven los reptiles. Entonces, los reptiles están como muy supeditados a moverse en el suelo, y cualquier cosa los puede atacar. Entonces por eso existen muchas estrategias como de camuflaje. Hay algunos reptiles que son muy agresivos, hay reptiles que son muy rápidos. Entonces básicamente todo esto permite explicar por qué los reptiles son así. Cuando a uno le preguntan como, ay, ¿por qué esa culebra es tan agresiva? ¿Por qué ese reptil se mueve así de rápido? Claro, ya vemos estas imágenes y uno ya entiende un poco más por qué los animales reaccionan como lo hacen. Fantástico. Siguiente. Pues a quién será, claro. Esa tortuguita es una tortuga que solo ocurre en Colombia y está supremamente amenazada, pero la razón por la que le traje es para que ustedes supieran que para que logre llegar a ese tamaño necesita aproximadamente entre 10 y 20 años, y la probabilidad de que llegue a ese tamaño y se pueda reproducir es más o menos entre 1 y 100 y 1 y 1000. Entonces es para mí un milagro que uno pueda ver tortugas grandes de ese tamaño, y por eso son tan valiosas. ¿Cómo se llama la tortuguita? Se llama tortuga del Magdalena porque su principal casa es el río Magdalena, y es parte del linaje y la cultura del río Magdalena. Ella es como parte de la vida del río que permite que muchas otras especies estén en el río. Dijo linaje. ¿Linaje? Sí. Hay que pierdan ganas, gastan cerveza. Exacto. Lilian, una pregunta, ¿qué tamaño es ese tamaño? Esta hembra es una hembra ya grande, puede tener entre 40 a 45 centímetros de largo, o sea, de largo recto. Si yo la tomo la medida con 1 metro de costura, pues me va a dar un poquito más, y puede pesar más o menos 5 kilos. Y entonces es supremamente apetecida para consumo porque pues una familia entera puede alimentarse de esta tortuga, y les gusta mucho el sabor, y por eso es que la persiguen tanto. ¿Sí es rica? Bueno, siguiente, por favor. Bueno, esta me toca otra vez a mí. Desde que yo empecé a trabajar, tuve un maestro que era José Vicente Rueda, y él siempre nos ponía a nosotros, cada vez que íbamos a campo, a que le habláramos a la gente. O sea, antes de entrar al monte, uno lo primero que tenía que hacer era ir y buscar un colegio, ir y buscar una escuela, y contarle a los niños, contarle a los profesores de qué se trataba el trabajo que hacía uno.
Y a partir desde entonces, yo cuando hago consultoría, siempre me gusta ponerme a hablarle a la gente. Y esta es una culebra que la gente le tiene mucha historia y le tiene mucho miedo. En algunos sitios lo llaman víbora de sangre, porque la gente cree que es la que muerde el ganado, la que muerde las mascotas y la deja botando sangre por los poros, por los ojos, y resulta que es todo lo contrario. Entonces yo apelo a la historia científica, a la biología de la especie, y les cuento que esta especie come culebras. Adicionalmente se come a las culebras a las que ellos les temen. Entonces yo les dedico un poquito de tiempo para que la gente entienda que a veces se está matando lo que no debe, los animales que realmente les sirven a ellos para que los cuiden. Y adicionalmente entonces, digamos que cuando yo cogí esta culebra, iba con más compañeros y todos mis compañeros empezaron a tomarse así fotos con la culebra. Hasta que llegaron los ayudantes de la finca y se dieron cuenta de que realmente la culebra, uno, no era agresiva, dos, era bastante dócil, y tres, después de la historia se dieron cuenta de que era muy útil. Entonces ya decidieron acercarse y se dejaron tomar fotos con la culebra, y para mí realmente es casi que una hazaña que la gente en campo, que le tiene tanto miedo a las culebras, y que en campo pues el dicho es culebra porque toda culebra que ven se mata. Entonces yo lo que hago es, les dedico un poquito de tiempo y ellos fueron capaces de coger la culebra y levantarla y perderle por lo menos por ese instante un poquito de miedo. O sea, ya saben, al final se puede tomar una foto con Mr. Culebra, que él no hace nada. Siguiente. Bueno, esta es mía. Está mostrando los deditos de una lagartija, que es una lagartija muy especial, que es capaz de trepar paredes, techos, vidrio, las superficies más lisas, y lo hace porque, si ustedes ven en los deditos, tiene como unas hojitas, son escamitas, pero esas escamitas crean como un vacío cuando se apoyan sobre la superficie, ¿cierto? Y ese vacío hace que el animal se sostenga, pero lo interesante no es eso. Lo interesante es que esa habilidad les obliga a que tienen que ser muy delgaditos, pues porque cuando uno está muy pesado le cuesta más trabajo trepar. Y entonces algunos animales, y la mayoría de los animales de ese género, solo pueden poner un huevito a la vez, y lo ponen cada 16 días regularmente para poder mantener uno solo, pero poner muchas veces a la vez. Entonces me gusta porque es una coordinación entre una estructura que tiene una función de locomoción y su reproducción, y es que todo está conectado. Bonita la historia. Siguiente. Hasta me tocó otra vez a mí. Creo que Viviana, Está planchando, ya ven. que diga, se puede venir. No, calma. Gracias por participar. No importa, ahorita te desquitas. Esta me tocó otra vez a mí. Esta culebra la encontré hace un tiempo en Cassivaria Meta, y tiene una particularidad. Cuando yo la encontré realmente no tenía la menor idea de qué era. Entonces yo normalmente lo que hago con las culebras que no conozco es intentar no manipularlas directamente, porque no sé qué riesgo estoy corriendo. Entonces, independiente de eso, la culebra yo por lo menos ya sabía que era lo que uno popularmente llama el cazador, que es una serpiente no venenosa. Lo que nosotros entendemos, o lo que la gente normalmente llama no venenoso, son las especies que no tienen importancia médica, o sea, que no son letales para el hombre. Pero hay culebras, de lo que uno llama de cazadora, que tiene un colmillo a la altura del ojo. No sé si alguno de los colegas o alguna de las personas que está acá le ha pasado que cuando monta una foto en Facebook, inmediatamente le empiezan a tirar nombre. Arranca todo el mundo como, esa especie es tal, y todo el mundo le bota a uno el nombre científico. Listo, a mí me pasó. Yo, como no sabía, llegué y monté fotos de mi paseo. Y una amiga que sabe muchísimo de venenos de serpientes, María Camila Rengifo, me dijo, a esa culebra no le metas los dedos. O sea, no te dejes morder de esa culebra, porque el veneno está como ya reportado que puede ser de importancia médica, porque la toxina es muy fuerte, se parece mucho a las toxinas de las cuatro narices. Entonces ten muchísimo cuidado
con esa culebra. Y a partir de esa simplemente subida de la foto en Facebook, aprendí y me puse a leer un poco de artículos y me di cuenta efectivamente de que hay reportes y que uno no puede confiarse de que todas las culebras que uno dice son cazadoras son inofensivas. Entonces ahí aprendí un poquito con Ahora eso. la cazadora, ya Otra vez. A lo bien, Guarnizo, dígame cómo organizó esto. Yo puse a organizar al azar. Que explique eso. Kate. Está bien, me toca otra vez a mí. No, next. No, mentira. Esta la puse casi que obligado, porque si no yo creo que me regañaban. Fue la rana de la tesis de la maestría. Acá está el codirector y el director anda por ahí de la tesis. Entonces yo creo que me podían regañar. Este fue mi modelo de estudio. Para hacer corto el cuento, porque creo que no tenemos media hora para hacerles la sustentación que presenté hace unos años. Lo bonito de esta rana y de los modelos y del trabajo con Andrew y con Guarnizo fue que la rana tiene una distribución muy amplia y gracias a ella nos pudimos dar cuenta de que la cordillera oriental, por ejemplo, que sabíamos que se había levantado, que tenía influencia sobre los animales hace más o menos de 3 a 5 millones de años, nos dimos cuenta que sobre esta fauna tuvo influencia hace mucho más tiempo, que fue hace más o menos 20 millones de años. Otra cosa que recuerdo mucho fue la sustentación. Creo que no está uno de los jurados, que es Daniel Cadena. Hice una pregunta que la verdad creo que todos los que estábamos ahí quedamos locos, que era: ¿cómo se imagina usted que era todo esto hace 20 millones de años? Entonces, como, no, o sea, uno casi me siento a llorar, pero pues ya después como que dije, listo, la saqué ahí como por un lado, hablé un poco del origen de este grupo de especies e intenté explicar cómo podía haber sido la dispersión para explicar la distribución actual de estos organismos, pero pues esta básicamente es porque fue mi modelo de estudio en la maestría. Muchas gracias. Rebates. Por fin, Liliana. Tampoco. Otra muy parecida a tu modelo de estudio. Gracias. Leucostetus fraterdaniel, ¿cierto? ¿Fraterna qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Fraterdaniel, que son los hermanos de la salle, de hecho. Caray. De ahí viene la palabra fraterdaniel. Es una especie también muy bacana porque, a diferencia de la que vimos ahorita rojita con aminobates, que lleva 1 o 2 renacuajos, a veces 3 inusualmente, este grupo es muy particular porque tiene una carga muy grande en el dorso, ¿cierto? Son también un macho, esos que están en el dorso son múltiples renacuajos, incluso hemos encontrado algunos adultos con 35 o 40 renacuajos, ¿cierto? O sea, es un peso muy alto. Y bueno, eso también hace parte de esa gran estrategia diversa de la reproducción de los leucostetus. Lo más interesante de esto es que al interior de las especies tenemos un problema siempre los científicos, y es que tenemos lo que llamamos unas formas y colores muy parecidos. Entonces, al interior de este grupo, muchos investigadores aquí en Colombia están intentando definir este grupo porque, digamos, molecular y acústicamente, ahí sí que tienes que valer la palabra técnica, al parecer hay muchas especies incluidas dentro de esto, ¿cierto? Y bueno, lo que hace este animal no busca una coca de agua, sino una ponchera de agua, que es una pequeña charca, y ahí deposita los renacuajos, donde los renacuajos terminan su desarrollo y se convierten en juveniles, en adultos, tienen pareja y otra vez continúa el ciclo. Entonces, como que las ranas son súper especiales en dónde se reproducen y quién lleva los huevos, y es súper chévere. Sí, es como si tuviera cada uno una especie de motel, así como... Siguiente. Sí, creo que lo entendimos todos. Ay, qué dicha. Ahí no hay una rana. Ahí no hay nada. Ay, no hay nada, Liliana, hombre. Era de rana y las fotos. Sí, no veo. Por favor. Allá se puede ver mejor. No sé cuántas ranitas alcanzan a ver ahí. ¿Cuántas cuentan? ¿Cuántos pueden encontrar?
hay ninguna, ahí son salamandras. Diana, ¿cuántas hay? No los tengas en la... Estoy esperando que alguien me dé la respuesta correcta. Hay 7. Hay 7 ranitas y esto es algo muy peculiar que pasa en la Guyana Francesa donde yo estudio estas ranas. Me está matoneando. ¿Qué dijo? La Guyana, O sea, Bueno, donde las estudio, pasa que estas ranitas venenosas suelen ser territoriales y están muy espaciadas en el bosque. Es muy raro encontrar muchas ranas en un espacio pequeño de bosque. Y resulta que un día estábamos en el bosque y vimos que se cayó un árbol y en cuestión de 1 hora había más o menos 40 ranas en el claro que se había formado. Y yo me quedé como 5 meses en ese sitio de estudio. pensé que era el claro. Me quedé como 5 meses en el sitio de estudio y vi cómo se formaban otros claros y cómo siempre pasaba lo mismo. Que estas ranitas siempre llegaban ahí y me causó mucha curiosidad y entonces quise encontrar la razón por qué eso pasaba. Y decidí hacer un experimento y después de ese experimento encontré que una de las razones por las que llegan es porque los machitos, como les contaba Mauricio, llevan los renacuajos en su espalda y cuando los árboles se caen, se quedan expuestos huecos que había en los árboles que luego se llenan de agua y lluvia y los machos llevan los renacuajitos a esos sitios. Que no te escuche el alcalde. Bueno, continúa. Entonces esta es una de las razones por las que pasa esto y claro, de paso llegan las hembras a ver si levantan por ahí, así como la gente viene aquí a ver si hace un levante, las ranitas puede que van a los claros del bosque. Todos vienen aquí a escuchar ciencia, ¿verdad? ¿Listo? Gracias, Diana, súper chévere la historia. Esa también es mía, y es un video. Video. Era de fotos la... Vamos a ver si funciona. Es trampa. Esto es el club de la pelea de los renacuajos, no sé si alcanzan a ver. Creo que el otro... Hay un renacuajo muy grande que está en la esquina y hay un renacuajo pequeñito y el renacuajo grande se está comiendo al pequeñito. Y es una cosa bastante salvaje y en un momentico van a ver cómo le arranca un pedazo de la cola. Al Steven Seagal de las... Más o menos. Y entonces, lo que, no sé si ya se vio cómo le arrancó el pedazo de la cola, en este no se ve muy bien, pero bueno, ahí ven cómo le arranca un pedazo de la cola, ahí está. Entonces esto es algo súper salvaje, que pasa en estos huequitos que se forman en los árboles. Estos huequitos tienen muy poca comida para tener muchos renacuajos ahí. Entonces cuando llega un renacuajo grande, pequeño, el renacuajo grande que está ahí dice, no, yo no voy a compartir la comida con usted, adiós. Entonces casi cada renacuajo nuevo que llega, el grande se lo come. Y cuando resulta que se ponen 2 renacuajos muy chiquiticos, que no se pueden comer ahí mismo, entonces ellos empiezan a pelear por la comida que hay disponible y en el momento en que ya uno empieza a acceder más a la comida, alcanza un mayor tamaño y luego se come al otro. O sea, es algo súper salvaje, pero me parecía que era mejor el video que el foto. Sí, más salvaje, sí. Gracias, Julián. Siguiente. También es un video. Y el club de la pelea también está en adultos. Entonces, si pones el video, ahí se ve. Los machitos de ranas venenosas son famosos porque pelean también. Esto es una pelea de ranas venenosas. Son 2 machos. Uno de los machos decidió interferir con un coqueteo ahí que tenía el otro macho con una hembra. Quiso interferir en eso y al que estaba cortejando a la hembra no le gustó y esto, pues imagínense, son ranitas muy pequeñitas pero son muy parejas en tamaño y entonces ellos resuelven sus conflictos así hasta que se van. Pero lo interesante es que en otras especies se ha mostrado que cuando las diferencias en tamaño son muy grandes, estas peleas no ocurren, porque imagínense cuando ustedes estaban en el colegio y los estaba matoneando el tipo grande de la clase, uno no se mete con ellos, ¿no? Pero si es una persona del mismo tamaño, uno dice, los vemos afuera y aquí resolvemos las cosas de otra manera, ¿cierto? Entonces esto solo pasa cuando hay tamaños muy parecidos en los machos. Y en esta especie
lo más chévere es que las hembras también pelean. Las hembras hacen exactamente lo mismo que la mujer. Bueno, ya saben cómo hacen el maní con el canibalismo, ¿no? Y las peleas. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda sección. Y la sección se trata de fotos que fueron complicadas de tomar por algún motivo. Puede que la foto no sea muy bonita, pero tiene su historia detrás. Entonces, ¿cuál sería la primera foto? Creo que esta es Vivian. Bueno, la gente que trabaja con tortugas por lo general sabe que tiene que andar cochino, tiene que meterse al agua, pero en este caso particular lo que estamos haciendo es buscar una especie de tortuga que vive en quebradas o en canales o arroyos y se esconde dentro de las raíces. Pero para poder sacarla hay que meter la mano dentro de la raíz y resulta que ahí también viven las babillas. Entonces, usted siempre va a encontrar algo, lo que no sabe es qué va a encontrar. Y aquí estoy pues con un grupo de estudiantes buscando esta tortuguita y con suerte ese día encontramos muchas tortugas y ningún babilla, pero toma coraje, toma una convicción encontrar tortugas de esa manera. Entonces era una historia para mostrarles que a veces ser biólogo de campo implica su temperamento. No es nada fácil, ¿no? No es nada fácil. A ver. Yo escogí un grupo de fotos, todas son muy similares y están básicamente relacionadas justamente con este miedo que yo hablaba que le tienen las personas a las culebras. Y si hay una foto que es difícil de tomar, es esa donde uno tiene que convencer a la persona que le tiene pavor a las serpientes para que las pueda coger. Y pues eso es una terapia completa porque uno tiene que arrancar como, venga, toque la culebra. Y la gente le pone el dedo así como si fuera quién sabe qué. Ya la toqué. No, pero tóquela bien para que entienda, para que sepa cómo es la textura, si es caliente, si es fría. No, mire, ahí ya estuvo. Y después de eso empieza a generarse la duda. Entonces, acá lo que ocurrió fue que otra chica que nos estaba ayudando, a la bióloga de peces, se tomó la foto mientras yo estaba en el campo haciendo el registro de la culebra, y fue y le mostró a esta señora, que era la que nos ayudaba en la cocina. Le dijo, oiga Carolina, me tomé la foto con la culebra. Y ahí sí llegó y dijo Carolina como, venga, usted pudo y no le hizo nada y no muerde. No, bueno, está bien, yo también quiero una foto pero con mi celular. Y entonces Carolina se atrevió a coger la culebra, al comienzo pues con la cara que la ven, y ya después empezó a hablarle a la culebra y le decía no se mueva mucho, por favor. Pero es básicamente la historia detrás de la foto. Maravilloso. ¿Qué animal es eso? Es un anfibio, pero es un anfibio que parece como una lagartija, simplemente por lo que tiene pues las dos paticas y la cola, parece una lagartija, pero es un anfibio, es una salamandra. Y la historia detrás de esta foto es una historia para mí que tiene mucho sentimiento y me hace siempre recordar la dificultad de lo que ha sido la guerra en Colombia. Esta foto la tomamos hace más o menos 20 años en un páramo en Antioquia. Íbamos 5 personas a buscar anfibios en el páramo y subiendo nos encontramos con un grupo grande de los helenos. Y entonces nosotros llevábamos ya varias bolsitas llenas de ranas para tomar las fotos cuando nos encontraron y me preguntaron ¿qué es lo que llevan ahí? Y yo, ranas. Entonces no sabían realmente como nosotros de qué especie éramos. Me dijo, no, espera, voy a hablar con el comandante, Esperamos un rato y luego nos informaron que no podíamos bajar, que teníamos que permanecer ahí hasta que ellos terminaran de hacer lo que tenían que hacer.
nosotros pedimos que por favor nos respetaran pues los ranas para poderla tomar la foto y verla. Al otro día fue que en un momento estábamos todos con las ranas y las salamandras encima de los helechos, el musguito, tomando fotos, y fue un momento en que se le mezclan a uno las emociones entre saber en lo que está, pero también recordar que de hecho pues todos somos humanos y todos somos curiosos de alguna manera. Entonces simplemente al verla recuerdo todo esto, y pues obviamente el susto, nada pasó, pero me trae mucha emoción verla. Es difícil hacer biología a veces en Colombia. Bonita la historia. Siguiente. Esta es la misma quebrada donde viven los cocodrilos y donde sacamos la tortuga. Y lo que no sabíamos es que esa quebrada está llenita de sanguijuelas. ¡Sanguijuelas! Sí, ahí se alcanza a ver la sanguijuela en la mano. Y entonces los estudiantes me aman, me adoran, porque por lo general estas cosas suceden. Entonces algunos salían porque las babillas, otros salían porque sentían calores, chuzones, y cuando salimos hubo un acto rápido de striptease de todo el mundo quitándose cosas para poderse retirar. Sí, no, pero la foto quedó. La foto de la tortuga está por ahí. Como sin la ropa. Ah, no, esa no se las iba a traer. En fin, fue una foto difícil de tomar en muchos sentidos. Hay muchas de estas sanguijuelas en estas quebraditas. Sí, es más fácil. Sus tortugas terrestres se ven ahorrado. Bueno, esta es mía otra vez. Una de las cosas que me ha parecido más complicadas a veces para tomar fotos son los animales que son muy pequeños, y mucho más en estos casos donde el animal realmente, ya en ese caso, es un adulto. O sea, uno no puede esperar a que, vamos a ver si conseguimos uno más grandecito para poder tomar la foto. No, ese ya fue. Entonces, en algunos casos, pues intento utilizar como algo que dé la relación de cuál es el tamaño real del animal. Entonces, si pueden observar, esa es mi uña, la otra es una moneda de 200, y la otra, que era aún más difícil, era un par de ranas haciendo ramitas, no puedo decir amplexo, ¿no es cierto? El abrazo nupciano me la y era muy difícil de ver la situación, y además de eso era difícil tirarse en el piso para poder tomar la foto, y que además de eso las ranas no se fueran mientras que uno estaba tomando las fotos. Entonces las ranas, que son así muy pequeñitas, me traen a veces algunos problemas, pero pues cuando uno ya ve el resultado es bastante agradable. Voy a tomar una foto, usted tomando la foto. A ver si uno... Lleve moneda de 500 la próxima vez que tiene una rana. Claro. Ya, ahorita es que ahí no había salido todavía la moneda de 500. Esa es mía. Esto es una foto muy vieja, hace mucho tiempo, en un pueblito en el Caquetá que se llama La Pedrera. Y yo quise hacer mi tesis allá, trabajando con una especie más pequeñita que esta es una especie que puede llegar a pesar 60 kilos. Fue parte de la razón que no quise trabajar con esa especie, porque yo no soy capaz de levantar sino los pequeñitos. Pero la historia viene a que esta persona fue muy importante para colaborarnos en el proceso de pedir permiso para poder hacer la investigación allá. Por tradición, la gente consume sobre todo las tortugas, y sobre todo las tortugas más grandes, y entonces esta persona fue como un aliado de alguna forma en tratar de hacer un puente
con los capitanes, con las personas responsables de las comunidades para que nos permitieran hacer el trabajo y quedarnos a vivir allá y a poder completar la investigación. Es difícil porque tocó hablar mucho tiempo, fueron muchas reuniones para que ellos entendieran que lo que estábamos haciendo era importante y nos dejaran trabajar allá en los resguardos indígenas. Bueno, yo creo que ahora después aparece otra foto relacionada, pero gracias a lo que me estaban haciendo ahorita del bullying con Mr. Culebra, este año tuve una exposición de fotos de anfibios y reptiles, y eran fotos de anfibios y reptiles tomadas con celular. Esta era la particularidad. Si se han dado cuenta, muchas de las fotos tienen muchos detalles o tienen colores, o sea, hay animales que son realmente difíciles de tomarles las fotos en algunos casos, o que para que se vea la real belleza del animal, pues tienen que quedar esos pequeños detalles. Y me contactaron de una marca de celulares y me dijeron, oiga, ¿usted se atreve a tomarles fotos a las ranas, o sea, a su trabajo, para hacer una exposición? Y yo les dije, listo, háganlo. Ahí está parte del montaje. Me encantaba porque parte de los visitantes fueron niños, hoy nos acompaña uno, que lo metimos clandestino, pero había mucha gente que no necesariamente estaba relacionada con la biología, y fueron a ver fotos de anfibios y reptiles y preguntaban muchas cosas, entonces era bastante divertido. Y las caritas que se ven ahí en la parte de abajo donde decía rana platanera, es porque en las fotos había un espacio para poner likes. Entonces la gente llegaba, eso, como en Instagram o como en Facebook. Entonces yo llegaba, ponía la foto, dejaba un espacio, les entregaba caritas a las personas, y las personas podían ir y escoger la foto que más les gustaba y poner caritas. Entonces dentro de toda la gente que fue, ahora creo que aparecen algunos invitados más, sorpresivamente un día estaba en Instagram y me escribe Ramiro Meneses, para los que no saben, es un actor, y me dice, oiga, quiero ir a su exposición. Y yo así como, ve, tan raro, ¿en serio? ¿De verdad? Victorino. Eso, sí, sí. Móyalo, el mano, sí, pero eso es muy generacional, no entienden la referencia. Pero sí, Bueno, yo creo que no tampoco. No, estamos viejos. Pero fue una grata sorpresa, y fueron muchas sorpresas realmente, porque la exposición tuvo una muy buena acogida, entonces estuvo bastante divertido. Para que veamos que todos podemos tomarle fotos a los anfibios y los reptiles con nuestros celulares, pero tiene que ser expedidos y no nos sirve. La flecha. Sí, no es la flecha, no. ¿Qué es? Pues son las especies que les había venido mostrando. Estas tortugas que están aquí a la derecha son las que viven en la quebrada. Todos están cordialmente invitados, donde están los gavillas y las sanguijuelas. Y esa chiquita de allá, me tomó 3 años tomar esa foto para que tuviéramos la oportunidad de tener el permiso de estudiar, de poder encontrar las playas de anidación, de proteger las nidadas, y que felizmente empezaran a nacer las tortuguitas. Esta también es una tortuguita de río allá del Caquetá. Venía conectada con las otras fotos para las historias, sino que quedaron separaditas. ¿Cómo le hay 3 años para estar al lado de un huevo esperando? No, el proceso desde que inició el proyecto hasta que ya eclosionó. Ahora sí quedó claro. Bueno, esa es mía. ¿Qué es eso, Viviana? Sí, yo también me imaginé que era eso, ¿no? Son 2 machos peleando, de hecho. Yo las peleas y yo. ¿Estabas seguro de que estaban peleando? Sí, eso me dijeron. De hecho, yo pensé que se estaban emparedando y me dijeron que no, que están peleando. Segura de lo que me dijeron. Pero bueno, el caso es que esta foto la tomamos en unas condiciones muy difíciles, porque
estaba lloviendo bastante y los monos que hay en los árboles nos habían empezado a tirar un montón de cosas y no podíamos pasar. ¿Cómo así? ¿Cómo que ¿Qué? Los monos, ¿Estaban tirando los capuchitos nos estaban tirando palos. Sí, eso pasa con relativa frecuencia. Y entonces uno no se puede mover porque un palo cayendo desde arriba pues puede ser como una flecha y uno no sabe cómo cae ni dónde nada. Entonces ya se nos estaba haciendo muy tarde, nos estábamos quedando muy bajitos de baterías en las cámaras, en las linternas. Entonces decidimos que íbamos a tomar el riesgo de llevar una sola linterna, íbamos mi compañero y yo, íbamos a llevar una sola linterna para por si acaso a uno se le acababan las baterías en el camino. Mal, hay que llevar siempre baterías de repuesto. Y entonces estábamos pasando por una zanja que tenía agua y de repente sentimos que algo se movía a unas velocidades horribles y estaban haciendo mucho ruido y solo como que veíamos las siluetas, nos pegamos un susto horrible y finalmente logramos iluminarlas y pues vimos que eran los machos peleando. Entonces fue una situación difícil. Logramos llegar al campamento con el poquito de luz que nos quedaba, pero por lo menos quedó la foto, que no quedó tan mal después de todo. O sea que Vivian no trae peleas, si ustedes tranquilos hoy, no sé. Súper. Fotos del celular. Sí, estas eran las fotos que les contaba, fueron tomadas con celular. Y digamos que esa era como la parte del reto, lograr detalles y formas y figuras muy bonitas solamente con la foto, con el celular. Y también hace llamadas y todo eso. Creo que sí. Está bueno. No muy bien, pero las fotos bien, gracias. Súper. Ay, esta foto me da mucho dolor. ¿Una pelea? No, pues casi se puede, ¿no? Pelea por sobrevivir, no sé si, no, esa no es la foto que tiene la mano de la rana, pero bueno. Cuando estaba en el campamento, era como una tradición que nos sentábamos a comer a una hora a que esta ranita empezaba a cantar en un árbol que está exactamente al lado del sitio donde comemos. Cantaba todas las noches y empezaba al momento en que nos íbamos a comer. Y una mañana yo me estaba alistando para ir al campo y de repente vi que las ramas de los árboles se estaban moviendo de una forma bastante inusual. Y cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, era la culebra que estaba bajando con la ranita que cantaba para nosotros cada noche cuando comíamos. Fue bastante difícil tomar la foto porque además la culebra se movió muy rápido. Pensaba que había otra donde la está levantando, como estaba muy brava la culebra conmigo y se desapareció rapidísimo, pero las comidas nunca volvieron a hacer lo mismo. Qué triste. Bueno, qué bueno por la culebra. Esta es una Bueno, esta es una de las familias favoritas. Yo trabajo con ellos, aquí tengo algunos colegas que trabajan mucho en este grupo y hace parte de las muy conocidas ranas de cristal, ¿cierto? Como la moneda de 500. Les llaman estas ranitas de cristal de dedos largos, no tienen membranitas como muchas entre los dedos. Y la historia detrás de esta foto tan bonita es que en algunas poblaciones o en algunos lugares hay unos individuos muy altos. Uno los escucha cantar, entonces... ¿Muy altos cómo así? Muy altos en el foro. Y como yo precisamente no soy alto, entonces aquí lo que hicimos fue aprovechar una vara de bambú como de 4 metros con todo un tema y obviamente uno estimula la hoja y a veces lo que consigue es que la rana brinque al bambú y uno la pueda bajar. Este individuo fue colectado hasta unos 4 o 5 metros. Pero falta otro. Yo puse a uno de mis estudiantes en mis hombros para poder alcanzarlo y bueno, básicamente es una de esas fotos difíciles de tomar en campo. Usualmente pueden estar más bajitas, pero en particular estaba allí y es una de las especies más lindas que he conocido en campo y que aquí con colegas como Marco Rada, Santiago, Castro Viejo, me han enseñado mucho un poquito de este grupo taxonómico. Maravilloso, la próxima hay que hacer vaca para comprar un dron y un palo de selfie. Eso, Pero ¿cuántos metros está la rana?
Bueno, estas fueron difíciles porque, sorpresa, estaba en la selva, estaba lloviendo, llovía mucho, 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 y yo estaba empeñada en ver cómo las ranas venenosas ponían los huevos y dónde. Entonces yo me encontré una pareja que estaba en cortejo. ¿Cortejo está bien? Cortejo sí está bien. Bien, entonces estaba una pareja en cortejo y yo me empeñé en seguirlas. Entonces esto es lo que pasa más o menos, lo que ven a la izquierda es lo que pasa más o menos cuando están en cortejo, y es que en realidad estas ranas no cantan mucho, prácticamente no cantan, pero la hembra empieza a tocar el macho y es como, ay sí, hágale, hágale. Y esto pasa cada vez que paran en un sitiecito y después el macho se voltea, empieza a caminar, empieza a comer y la hembra se va detrás, y luego cuando para el macho la hembra empieza otra vez a tocarlo, ay que sí, que porfa, que hágale, no, entonces esto pasa y yo estaba, como les digo, empeñada en que quería ver cómo ponían los huevos. Para resumirles, después de muchos aguaceros, porque fueron varios aguaceros durante esa tarde, seguí esta pareja de ranas por cerca de 7 horas. Y fue muy emocionante verlas poner los huevos dentro de un huequito donde además yo no podía alcanzar a tomar la foto. Entonces esto fue todo como una operación logística para tratar de poner la cámara más o menos así. La foto, como ven, cuando están poniendo los huevos, en realidad está completamente fuera de foco, creo. Pero eso es muy bonito porque las ranitas empiezan a limpiar las hojitas. Finalmente el macho llega a un sitio donde paran y la hembra empieza a limpiar las hojas y el macho dice, bueno, está bien, aquí fue. Entonces la hembra empieza a poner los huevos y en ese momento el macho empieza a fertilizarlos y dar un montón de vuelticas. Parece una cosa súper ineficiente en realidad, como para atraerse, pero bueno, funciona para ellos y lo logré. Finalmente los pude ver poniendo los huevos. Maravilloso. O sea, cuando uno ve esos documentales de vida salvaje, eso lleva un resto de tiempo, ¿no? Para hacer esas tomas. Sí, mucho tiempo. Y algunas veces son además, ¿cómo se dice? Montajes. Pues no, como cositas ahí. Como la de chupacabras, que esas son montajes. Bueno. Usted es el experto en eso. Sí, chupacabras. Siguiente. Esa también es mía. Arriba a la derecha está la foto que les estaba tratando de contar con la ranita que nos cantaba. Ahí está la culebra llevándosela finalmente. Y las otras dos fotos de culebras tienen que ver con mi historia y los asistentes de campo que he tenido. Siempre que llega un estudiante a hacer campo conmigo, le digo, aquí hay un montón de culebras, algunas de las culebras son venenosas, son potencialmente peligrosas, estamos en un lugar bastante remoto, tienen que tener mucho cuidado. Yo sé que todos queremos coger las ranas y tomar los datos, pero no hay rana que valga que ustedes pierdan una mano o un pie. Entonces siempre era como con esta cosa de que tienen que tener mucho cuidado con las culebras. Y la primera culebra que ven en grande es una culebra que se ve bastante, casi no se ve en realidad, porque el suelo de este sitio donde yo trabajo es bastante arcilloso y la culebra prácticamente no se ve. Y tuve que casi que jalar un día a mi estudiante porque esta culebra estaba al lado del camino y ella estuvo a esto de pisarla, porque es bastante difícil de ver. Y la otra que ven aquí chiquita, que tiene como un señuelito, es una bebé de las 4 narices, y esta es una de esas cosas que se le devuelven a uno, ¿no? Yo había insistido mucho en que fueran cuidadosos con las culebras, que siempre había que mirar, pero en fin. Yo estaba revisando uno de estos árboles caídos porque yo estaba haciendo como un censo de cada 3 días de cuántos renacuajitos había en esos huecos, y claramente no puse atención hasta que mi estudiante, la misma que casi se para en la otra culebra, me dijo, yo tenía al lado varios bebés de 4 narices, y eso significa que es probable que la mamá de 4 narices estuviera por ahí también. Entonces eso fue una cosa que se me devolvió ahí. Como con las 4 narices. Bueno, esta hace parte de la serie de fotos de las personas que les tienen mucho miedo a las serpientes. En este caso es la esposa de mi papá. Ella realmente
todo lo que se mueva le tiene miedo. Y yo realmente, no solamente en campo, sino mi familia ha tenido que padecer mucho mis historias con los bichos, con las ranas, con las culebras, con las lagartijas, porque me la paso hablando de eso. Entonces un día teníamos que soltar esta culebra cerca de Sosaima, y ella pues al comienzo estaba como que no, yo no quiero ver eso, o sea, eso ni me va a hacer, que yo no lo miro ni de lejos. Y finalmente, con toda esta paciencia y tratando de echarle todo el cuento de que mira, que no hace nada realmente, mi papá se la colgó la culebra y ella se fue acercando lentamente. Creo que mi mayor logro en la vida en la herpetología ha sido que ella levante esa culebra sola, la verdad. La foto me parece hermosa, pero es muy difícil. Realmente, si ustedes entienden el miedo, el pavor que provoca una serpiente, pueden a veces entender esa la irracionalidad a veces que lleva a la gente a que no pueda ver ni siquiera una serpiente del tamaño de una lombriz. Entonces es difícil trabajar con esto, es difícil trabajar con los miedos, y en algunos casos es difícil educar a la gente, no solamente en el campo, sino también a las personas que nunca han tenido acceso al campo, a esta vida rural. Difícil, ¿qué le toca hacer? Esta serie es muy bonita, es una serie, no es fotografías mías, son de mis colegas. Desde hace algunos años los colegas de la Universidad del Quindío con otros colaboradores vienen trabajando con esta especie como modelo, es una ranita de cristal también, y eso también muestra un poquito la paciencia que hay que tener detrás de las fotografías. Lo que ustedes pueden ver ahí, cierto, es todo un proceso de comportamiento sexual entre dos individuos. En la foto va, cierto, el macho está encima de la hembra, en ese cortejo y en ese abrazo sexual, cierto, y lo que está haciendo ahí la hembra es depositando los huevos, cierto, paulatinamente. Lo interesante es que evidentemente en esta especie encontramos muchos estímulos, también como lo mencionaba Viviana, de tacto entre los individuos que ayudan en todo ese proceso del cortejo. Y una vez la hembra pone los huevos, el macho paulatinamente se va bajando, ¿cierto? Y va desplazando a la hembra poniendo uno de sus brazos entre la nidada y la hembra, hasta desplazarla completamente, ¿cierto? Una vez la desplaza completamente, la echa del lugar y el macho se queda abrazando los huevos, ¿cierto? Que es la figura F. Esos trabajos son muy bonitos porque lo desarrollan las personas que les gusta la historia natural, la ecología. Se requiere mucho tiempo de campo, mucha paciencia, estar mojados, tener frío, tener hambre, pero derivan en historias detrás de esto. Entonces la quería resaltar porque fue un trabajo que me invitaron hace unos años los colegas, y con esta especie que es como la ranita de cristal de puntos blancos se viene trabajando hace mucho rato con la ecología y la historia natural de esta especie. Gracias, Mauricio. Listo, tercera sección. Fotos chistosas o curiosas. Hay una historia ahí con la foto, ya sea que la foto es chistosa o lo que pasó antes o después de la foto es chistosa o curiosa. ¿Qué es ese animal? Esta es mía, es otra lagartija que también vive en los bosques cerca al Magdalena Medio. Y si ustedes se dan cuenta, tiene exactamente el color de los tallos de los árboles juveniles, pues de los árboles medianitos. Y entonces estábamos en una salida de campo de un curso, y la estrategia que tiene esta especie para que no se la coman es parecida a lo que hacen los camaleones, no por el cambio de color, sino porque se mueve muy lentamente y mueve una patica así y luego la otra patica así. Entonces yo estaba con mis estudiantes y alguno de ellos la vio y yo no la podía ver, o sea, duró el pobre 15 minutos indicándome con un palito, tirándole piedras, y la profe todavía no la podía ver hasta que él decidió
yo ir y coger la lagartija y básicamente arrancarla y ponérmela en la mano. Entonces después duramos un buen rato riéndonos, pero es muy espectacular por su capacidad de desaparecerse en el medio. Es un camuflaje de color y de movimiento perfecto. Es nuestro camaleón latinoamericano o colombiano. Camaleón criollo. Exacto. Eso creo que tiene video, pero pues bueno, no importa. Yo cuento la historia detrás del video. Sí. Le enseñó, es que tenemos cocinero. Por buenas noches. Muy bien, muy bien. Se acabó el trabajo de campo por aquí. ¿No más? No, mijo, ¿cómo así que se acabó? Ya apenas está comenzando ahí de cocinar y limpiar y... Y la pierna pues para un caldo, que sea para un caldo de regreso. Bueno, un ejemplo más de cómo es esa subida. Espérate, yo me subo aquí. Espero que no me caiga porque eso sí sería bien vergonzoso. Bueno, aquí estamos. Y un ejemplo más de cómo es la subida del comandante W. Pero cuéntame el comandante W. Creo que la podemos pausar una minuto y yo rápidamente la explico. ¿Sí? Ahí lo que ocurre es que están mis amigos. En esta salida de campo no estuve yo, pero pues la verdad es que han contado tantas veces la historia del comandante W que ya me la apropié, siento como si hubiera estado ahí en la salida. Y básicamente la serie de fotos en esta parte está relacionada un poco con lo que mencionaba Vivian antes, y es el conflicto. Esta foto es de hace 10 años, o sea, esto que ocurrió fue hace 10 años. Mis amigos, los doctores Marco Rada y Santiago Sánchez y Taran Gran, que nos prestó la foto de la ranita del lado, estaban en una salida en Caquetá. Uno normalmente le avisa al ejército, le avisa a la policía, le tiene que avisar a todo el mundo en dónde está, a qué hora se mueve, para saber si tiene permiso o no de salir a coger ranas, porque pues la mayoría de las ranas salen en la noche. Entonces a ellos se les hizo tarde, llegaron al sitio donde se iban a quedar y ya estaban confiados de que las autoridades sabían que allá estaban ellos trabajando y que iban a trabajar de noche. Entonces arrancaron a caminar en la noche, pues vieron el ejército pasar, saludaron al ejército y dijeron como ellos ya saben, no hay problema, y empezaron a meterse dentro del monte. Entonces dentro del monte uno anda completamente cubierto y con una linternita en la cabeza. El primero que iba dentro del grupo era Santiago, y ellos cuentan, en la mitad de la noche y en la mitad del recorrido empezaron a escuchar a una voz que decía W. Entonces todos se quedaron quietos. W. Y la verdad es que uno en la noche, pues si escucha una voz, yo creo que se imagina lo peor. Al siguiente W que escucharon sonó la carga de un arma, o sea, fue como y ya dijeron como no, somos civiles. Levantaron la linterna, era un soldado temblando con el fusil apuntándole al primero, a Santiago, y cuando todos voltearon a mirar estaban rodeados de soldados. En este país hacer biología en campo es difícil. Creo que lo menos peligroso que le puede pasar a uno es encontrarse una culebra que lo pueda morder. Está la guerrilla, entonces están los helenos, están los fallanos, están los paramilitares, y cuando no, pues entonces está el ejército, que también vivía en esa época con el pánico impresionante. Y entonces, claro, cuando ellos se dieron cuenta les dijeron, pero ¿por qué no dijeron nada? Y es que uno que se imagina o que piensa que puede decir cuando le están diciendo W en la mitad de la noche. Bonito, no me cuelguen. Sí, una cosa así. Nunca supimos. Civil. Entre ellos era civil. Un código para... La rana que está al lado es una especie que apareció en esa salida y es una especie nueva para la ciencia, que está en proceso de descripción. Cogeré la W o algo así. Sí. Va por ahí. Una especie en honor a Santiago. Sí, porque es... Vamos a combinar como doble,
Excelente. Centrón en el W, para que la consigan. Adicionalmente, la otra cosa con la que le toca lidiar a uno en campo es con la posibilidad de las enfermedades tropicales. La salida fue como la maldición para enseñar. El problema acá en Colombia es que la leishmaniasis es enfermedad guerrillera. En los hospitales, la leishmaniasis es enfermedad guerrillera, es enfermedad del monte. Exactamente, entonces lo primero era revisarle todos los papeles para confirmar que no fuera guerrillero. No sé cómo hicieron para demostrarlo, pero bueno. Y lo otro fue que lo que mostraba ahí Tarangram, que era la persona que estaba grabando, es que Santiago se lesionó la rodilla adicionalmente. Entonces, sí, Santiago tiene nombre ruda. Vive en Milagro. Deberían nombrar dos especies con Un bulto de ruda para saber que tiene. Ya, está. Excelente. Siguiente. ¿De quién es esta? Esta es mía, pero esta venía con otra que está sobre la camisa. Ah, ok, sí. ¿La podemos pasar? Sí, la pasamos y después la mostramos con la camisa, listo. Siguiente. Este soy yo otra vez. Esta es otra salida de campo, esta es en Pangal. Están mis amigos acá presentes, otra vez Santiago, Jorge, Marco, que era el que tenía la cámara. Y allí me encontré, allí encontramos un par de especies muy particulares. Ese es el río Ñambí. A un lado del Ñambí se encuentra esa rata, ese morfo, y al otro lado del Ñambí uno se encuentra el morfo completamente naranja. O sea, y es la misma especie, simplemente cambia cuando uno pasa de lado a lado del río. Lo otro es la culebra que está arriba, que es una familia que nosotros nunca habíamos visto. Para nosotros era el bicho más raro del mundo porque tenía las escamas de una culebra venenosa y la cabeza de una boa, de un buido, de una serpiente constrictora. Entonces era rarísima. Esta fue en Pangal, Nariño, y como les había dicho, las historias están alrededor del conflicto. Esta fue hace un poco más de tiempo, en el 2006. Y en esta zona una chica nos estaba ayudando con la cocina. Cuando nos pusimos a hablar con la niña, porque era muy joven, nos contó que estaba indecisa entre si irse a la guerrilla o irse con los paramilitares. En este país, para la gente en el campo, ser de la guerrilla o ser de los paramilitares es casi que una opción de empleo. O sea, no es una cuestión de ideología, no es como, ay sí, soy de la guerrilla porque soy muy mamerto, o una cosa así. Y la niña básicamente estaba esperando para ver quién le daba la mejor opción de empleo, quién le ofrecía un mejor salario, porque ella lo único que necesitaba era un fusil, un uniforme y que alguien le diera la plata a su familia. Entonces, es una de esas cosas que uno realmente no se entera si no está allá en el campo y si no le habla a la gente. Ahora sí. Ahora sí. Esta da un poquito pena, pero también es importante mencionar que además de todo lo que mencionan, hay otros problemas en el campo que son muy específicos para las mujeres. Y es que cuando uno está en el campo y le dan ganas de orinar, la cosa es más complicada para las mujeres que para los hombres. Entonces normalmente lo que uno hace es que se va con alguien, le dice espéreme, y se va detrás de un arbolito y le toca a uno quitarse pues pantalón, el cinturón, la cinta, todo lo que tenga. Y cuando yo regresé de estas tareas muy necesarias, un estudiante me dijo, oh, profe, ¿qué es lo que tiene ahí? Esa es mi manga de mi camisa y yo me vine con polizón. El hecho fue que le dije tome la foto para que luego le puedan tomar bien la foto, que es la que estaba en la foto que acabaste de pasar, pero es otro más de los detalles de los detalles que a veces suceden en el campo, pero no todo bien, o sea, hay que... Si hubiera sido hombre no hubiera podido tomar la foto, por ejemplo. Que ser positivo, a veces uno no busca a los animales, sino que los animales lo buscan a uno. Fantástico. Siguiente, esta oscura. Sí, es muy mala, sí, pero es que eso es una babilla, tal vez en el otro lado se ve mejor. Ah, sí, sí. Es una babilla juvenil y resulta que en otra salida de campo con los estudiantes estábamos buscando ranas
pero alguien vio los ojos de la babilla, que ustedes en la noche saben que uno alumbra con la linterna, y eso claramente se da uno cuenta, y también se puede dar cuenta más o menos del tamaño de la babilla dependiendo de qué tan distanciados están los ojitos. Si están muy distanciados, es mejor no meterse a buscar la babilla. O está muy cerquita. O está muy cerquita. Pero no teníamos gancho, uno puede llevar ganchos especiales para coger las babillas, no teníamos nada, o sea que tocaba a mano. Y pues sí señor, nos metimos los 4 a perseguir la babilla, salimos emparamados hasta acá, pero muy orgullosos, y entonces después cada uno se tomó la foto con la babilla, muy inolvidable, sí. Felices los 4. Listo. Esta Esta foto me encanta. Espero no ser monotemático, pero también tiene que ver un poquito con todo eso que estamos hablando del impacto del conflicto en el contexto colombiano y cómo hacer estudios de biodiversidad. Bueno, lo que estamos viendo ahí es una rana de charca, muy estudiada especialmente en Centroamérica, y ese es el saco vocal, ¿cierto? Que es como la especie de parlante que usan los machos para propagar el sonido, y el sonido es una estrategia de comunicación para muchas cosas, entre esas atraer a la hembra. Pues bien, nosotros grabamos esos organismos con unos instrumentos especiales, ¿cierto? Un micrófono un poco más largo que esto, y a veces tenemos una especie como de pistola grabando para evitar tocar el micrófono porque es muy sensible, ¿cierto? Entonces yo estaba muy contento, había tomado esta foto y empecé a grabar, ¿cierto? Eso fue en el Urabá Chocuano, muy cerca a la frontera con Panamá, y resulta que llegaron 3 tipos con armas de enano alcance, sí, porque eran armas así grandes, y también, pues obviamente me apuntaron, ¿sí? Y bueno, ellos creyeron que yo tenía un arma, porque el micrófono con una pistola de lejos se ve un arma, y yo accidentalmente, esto no fueron ni las autodefensas, pero me metieron a una propiedad privada, que además tenía seguridad, porque era un predio de ganado. Entonces, digamos que fue un susto, porque otra cosa es que no debe salir a campo solo, ¿cierto? Yo me fui solo, dejé los estudiantes durmiendo en el hotel, me fui a grabarla porque estaba muy activa, y bueno, evidentemente la gente se asustó porque yo no avisé, no cumplí con el protocolo con el que se debe, pero por fortuna pues pude grabar la vocalización. Y quien me dice, pues que hermano, casi le disparamos, me dijo uno de ellos. Y yo, pues, vale verga si le dispara a mí, si no le pega a la rana, pero... Un mensaje para todos. Avisen siempre que van a campo. Sí, muy importante, hay que avisar. Sí. Y no ir solo. Y no llevar micrófonos que parezcan fusibles. Exacto. ¿Tú creíste que ellos estaban grabando? Ellos que no son la arma y ellos también estaban grabando. Esta competencia es el trabajo, está muy micrófonos aquí. Sí, tanta gente trabajando en lo mismo. Esta es mía. Es otra de las ranas de cristal que me encontré hace relativamente poco tiempo. Realmente no me la encontré yo. Estábamos en un sitio donde el acompañamiento nos lo hacía el ejército, y como raro yo llegué contando qué era lo que hacía. Entonces, sí, yo cojo ranitas y culebras, les encargo. Y un cabo resultó que cogió la rana. Yo no la había podido coger, no la había podido ver, no, absolutamente nada. Y yo, pues el que nos acompaña ahí en el centro de la foto es Echeverry, que era un soldado que tenía un ojo impresionante y me encantaba salir a buscar animales. Del otro lado es mi amigo acá, Ricardo Salamanca, que es ornitólogo, y resulta que Echeverry recibió la rana. Y yo le digo, oiga, venga, usted tiene bolsas para ayudarnos a nosotros, pero el cabo, ¿dónde guardó la rana? No, mi cabo guardó la rana en el bolsillo, de él se guarda el celular para que no le pasara nada. Entonces el señor sacó el celular de donde tiene para que no se le moje, para que no le pase absolutamente nada, y resguardó la rana ahí con mucho cuidado. Entonces, claro, llegó el cabo y me dice, oiga, ¿le entregaron la rana? Sí, señor. ¿Usted ha visto la moneda de 500, cabo? Sí, ¿por qué? Esa tiene una rana de cristal. ¿En serio? Y es igualita a la que usted agarró. No, tengo que buscar ya mismo una moneda de 500 para poderla ver. Al otro día estaban todos los soldados
haciendo filas buenas, es que mi cabo nos contó que usted que cogió una rana de cristal nos la deja ver. ¿Es cierto que es la moneda de 500? Gracias a ese, realmente, el acompañamiento del ejército, uno se da cuenta, por ejemplo, que en este momento el ejército nos acompañaba no porque la zona fuera muy peligrosa, sino porque ellos debían verificar que el sitio no tuviera minas, porque había sido zona de las FARC, y como las FARC ya estaban desmovilizadas, esto fue en el Tolima, se habían movido hacia el Cononce. En esta parte ya no había guerrilla, pero sí existía el riesgo de que tuviéramos minas quiebrapatas. Entonces íbamos con ejército e íbamos con un perrito antiexplosivos. Pero la situación actualmente, que no sé si lo hemos notado en general, se ha calmado un poco y nos permite salir a veces un poquito más tranquilos al campo. Pues para los que dicen que eso la paz no sirve para nada, sí, uno lo siente, uno lo alcanza a sentir. Uy, ¿eso qué es, Viviana? No son peleas en todo caso. Llegaron los robots. Bueno, en realidad sí tenía que ver con peleas, ahora que lo pienso. Como parte de mi trabajo de doctorado, yo quería ver si era posible que las ranitas respondieran a modelos de otras ranas, dependiendo de los colores, más o menos agresivamente. Y entonces fue una tarea titánica tratar de encontrar cómo hacer esos modelos que no podían hacer algo rígido de plastilina ni nada por el estilo, sino algo que tuviera como más forma de ranita. Eso fue un complique. Yo vine acá a Bogotá, puse a mis papás que por ahí están, a que me consiguieran entre sus amigos de pronto un hijo, no sé, un sobrino, algo que tuviera como habilidades manuales que yo, a mí esas me las quedaron debiendo. Y entonces mi mamá se consiguió el hijo de una señora que había trabajado con ella, que me dijo: no te preocupes, yo te los hago, van a quedar igualitos. Bueno, no quedaron muy igualitos, y sobre todo mi idea era como utilizarlos como marionetas, digamos, que yo pudiera como introducirlos en el territorio de un macho para ver qué reacción tenían, y les importaba 5. O sea, ese fue uno de mis grandes fracasos en la tesis doctoral. No es fácil, no es fácil. Pero en últimas se parecen. Sí, igualitas. Hay que ponerle iluminación. ¿Esta quién es? Esta es una rana arlequín. ¿Arlequín? Sí. Las ranas arlequines son muy carismáticas también, son muy conocidas, y desafortunadamente es uno de esos géneros que aparentemente está con unos problemas muy serios de decline poblacional, o sea, de extinción, disminución, bajando, ¿no? Y Atelopus, eso es de género Atelopus, ¿cierto? Algunos de ustedes de pronto han escuchado ese nombre. Pues bien, estábamos en las playas de Capurganá, en una quebrada muy bonita, entonces hay una especie que se llama Atelopus varius. Y estábamos en una quebrada, por aquí está el de la experiencia, el doctor Brian Buck, y entonces uno de nuestros colegas del laboratorio la vimos por primera vez. Cogimos Atelopus, y Brian desde arriba la quebrada, varios, y el estudiante, no, uno solo. Y eso fue, ahí paró la salida. Bueno, desde entonces a Carlos Marino, un colega, un excelente investigador, pues ya le dijimos, bueno, descargó el paper, desde la literatura y sabe que hay una especie que se llama Atelopus varius, que en realidad no es esta aparentemente es una especie no descrita del urabacho cubano colombiano. Ni siquiera le pegó a la especie. Bueno, esta me toca otra vez. Esta es una especie que me ha causado mucha curiosidad en campo, porque esta es de los llanos orientales, y le dicen macaorel, y le tienen una historia porque la gente cuenta que la macaorel es una culebra muy venenosa que vive colgada en los árboles cerca de los caños o cerca de las lagunas, y como es nocturna, la culebra
culebra se cuelga de los árboles para comer murciélagos, básicamente le tira lo que se mueve. Y cuando pasa la gente de noche para cazar, para pescar, pues si la ataca se mueren de susto. Entonces la gente cuenta que la forma de contrarrestar ese veneno tan fuerte es tomar agua antes que la culebra. Según ellos, la culebra muerde y se tira a tomar agua para activar el veneno por Bluetooth, y luego ya pues se comerá la persona, una cosa así. No, es inalámbrico, es una nueva tecnología de las ranas, pero pues básicamente la culebra no es venenosa, no es venenosa, es de la familia de las constrictoras. En esa salida, ahí hay varias salidas, pero en una de ellas me dejé morder, o sea, ya como que el cuento no funciona, de explicarles las características y mostrarles todo. Hubo una oportunidad donde me tocó dejarme morder y darle agua a la culebra. Y es como, no, pero por favor tenga cuidado, le puede pasar algo. Entonces ya al otro día se levantan y pasan por donde uno se está quedando a ver si realmente sí está vivo todavía. Entonces una de las fotos fue en Casibar Meta, y allí nos tocaba con la guerrilla, y pues uno se imagina una historia de perros y gatos. Resulta que los paramilitares peleaban entre ellos por el territorio, por la droga, y negociaban con la guerrilla la venta de la hoja de la coca. Entonces pues otra de esas cosas que a uno le cuentan por todas partes que es diferente, y llegando al campo uno se da cuenta pues que no es tan así. Ah, caray. Ahí está un videito de la macabrela. El video también fue desde el celular. Expedia, ya saben, ¿no? ¿No dan patrocinio? Una comisión ahí para... Una comisión que nos den. ¿Cuál sigue? Esa es mía. Ay, nos faltamos una. ¿Y eso qué es? Eso es un intento de foto de una ranita en Costa Rica, que me sirve de oportunidad para contar otra historia en donde me pasó lo mismo, pero no logré encontrar la foto. Y es que yo estaba en un sitio en Costa Rica donde, yo estaba haciendo mi doctorado, tenía poca financiación y quería explorar sitios donde pudiera ir a ver ranas venenosas. Me volví como una coleccionista enferma de fotos de ranas venenosas y quería ir a ver una que es, como hagan de cuenta, una prima lejana de la rana más venenosa que hay, que está en Colombia. Y me ofrecieron un aventón en una lancha hasta un parque natural, porque me había hecho amiga de una guía turística de allá. Y entonces yo le dije, bueno, usted dígame a qué horas tengo que yo estar lista para devolverme, no me vaya a dejar aquí. Yo quiero ir a ver una ranita que se llamaba Filobates luguris, no me acuerdo cuál de las dos. El caso es que yo estaba empeñada en ver esa rana, y tomarle la foto. Y como ustedes saben, uno muchas veces se ayuda por los cantos de las ranas para localizarlas. Pues esa rana era imposible de localizar. Yo la oía, pero no lograba ver de dónde estaba. Yo sabía de dónde venía el sonido, pero no podía localizarla. Y era una rana que se demoraba muchísimo para cantar otra vez, pero muchísimo para cantar otra vez. Y entonces yo me senté en un tronquito esperando que la rana volviera a cantar y me quedé dormida. Y no sé por cuánto tiempo me quedé dormida, hasta que oí los gritos de la guía que ya me estaba esperando porque la lancha se iba a ir, y casi me da un paro cardíaco porque cuando me desperté abrí los ojos y estaba rodeada por un grupo de coatis, de cuzumbos, que estaban todos mirándome. Qué bicho raro era yo. Y me dio mucho pesar que no pude tomarle la foto. Finalmente la encontré justo antes de irme y la foto es completamente borrosa, no se ve qué es, a duras penas se ve que es una rana, pero lo de los coatis fue bonito. Y no me dejó la lancha, que fue lo más importante. De dormirse para ver coatis, entonces. Súper chévere. Mauricio. La rana chocolate. Rana chocolate. Rana chocolate que ha sido divulgada por estas participaciones. Pues resulta que estas ranas tienen el nombre chocolate, polar, ¿cierto? Y en parte se debe a dos factores.
principalmente los colores café, y a un olor del chocolate negro. Yo creo que les dije la rana de chocolate a dos de mis estudiantes, pero no les dije por qué. Entonces estábamos en campo y se estaban demorando, ¿cierto? Y yo, ¿pero qué pasa? Entonces me devolví. La quebrada arriba es una rana que habita los riachuelos y quebradas de los Andes de Colombia, en particular de los Andes de Antioquia, y resulta que mi estudiante creyó que lo de chocolate era por su sabor. Y se tragó este animal, es pelo muy fuerte, una viscosidad, lambió la rana y le dio diarrea. Entonces yo era bajo la quebrada y yo, pero ¿por qué no baja? Y es que no, profe, es que Luis está... Es que se lambió la rana y no se le cayó mal. Entonces es una experiencia muy curiosa porque en realidad pues algunos investigadores prueban las ranas e incluso describen el sabor, pasa incluso con ranas venenosas. Mi orientador lo hace con frecuencia, que fue mi orientador de doctorado, y bueno, eso es como una anécdota curiosa que no debemos probar ranas. No le vayan a cambiar el nombre de la rana, ¿no? Bueno, siguiente. Yo sé esta. Bueno, esta es una historia que tiene que ver con algunas de las personas que están aquí en el público. Fue una salida a Leticia hace más o menos 15 años, o un poquito más. Esta no es la foto de ese momento, pero se origina en una situación muy parecida. Estábamos comenzando en el laboratorio un proyecto con una rana amazónica que era súper difícil de coger. Primero de encontrar y segundo de coger. Era súper difícil, era una rana muy veloz, además era como toda resbalosa, bueno, era súper difícil de coger. Entonces empezamos este proyecto y nos fuimos, yo creo que como 7 personas así pues en manada a tratar de coger una de esas ranitas. Y yo no sé por qué tengo el hábito, que claramente no se me ha quitado, de pegarme las ranas a la cara porque me da como mucha emoción. Y bueno, finalmente cogimos una de las ranas y todos la queríamos ver. Y entonces llegó la rana a mí y yo hice lo de siempre, ¿no? Esto era un sitio lleno de mosquitos, o sea, cada uno tenía su propia nube. Entonces yo estaba bañada en repelente. Y de repente empezamos a pasar la rana y de mano en mano, y llegó al profesor que iba como dirigiendo la salida de campo y le llegó muerta. Y entonces él decía, ¿pero qué le pasó a esta rana? ¿Qué le pasó a esta rana? Y todos, no sé. Tenía repelente en las manos, ¿no? Era solo... Sí, era la... Y el único que había visto eso era Carlos, a quien quiero agradecerle públicamente que no me haya sapeado. Pero bueno, por lo menos sirvió para que supiéramos cómo se veía la rana. Sí, y que se mueren con el repelente. Bueno, entonces creo que se nos está acabando el tiempo. Entonces esta última sección vamos a pasar más rápido. Digamos que ustedes cuentan algo súper cortico, o incluso la especie, y pasamos, porque tenemos que pasar a la trivia. Y de pronto preguntas de la... Entonces... Esta es una tortuga galápago. Son absolutamente impresionantes. La especie es particularmente hermosa porque es totalmente negra y tiene los ojos azules como los ojos de un siberiano. Para mí fue muy especial verla, pues porque ha sido un sueño toda la vida poder ver una galápago. Muy bonita. Y esta, les digo que para mí ha replanteado el concepto de belleza. Es una iguana terrestre de las Galápagos. Allá hay otro tipo de iguana. El color de las escamas es naranja y azul. Un azul precioso, la perfección, un animal muy hermoso que también fue muy emocionante verlo, y es una foto que me encanta. Parece Godzilla. Bueno, ya dentro de las populares ranas de cristal, esta es una especie que está acá en Cundinamarca, y estuve todo un año haciendo el monitoreo, y fue la única vez que pude ver
las ranas apareándose al lado de los huevos. De resto siempre me he encontrado o una ranita, o las ranas cantando, o las ranas apareándose pero sin nada más alrededor. Y esta fue la única vez que me encontré las ranitas y los huevos ahí puestos. Ah, esto también es mía. Este es un lagarto que me gusta mucho, es el Cristo de agua. Ese es el lagarto que dicen que puede, como Cristo, caminar sobre el agua. Yo tenía un profesor que decía que eso era mentiras porque metía las patas hasta las rodillas, entonces pues que no funcionaba la similitud, pero el género es Basiliscus. Yo no sé si alguna vez han visto Harry Potter, pero en Harry Potter mencionan un Basiliscus y sí, aparece es una culebra. Y es porque... la taxonomía. Sí, claro. El problema viene porque Basiliscus es una palabra que se origina del griego, significa pequeño rey, pero antiguamente Basiliscus, y dentro de la mitología, era una serpiente que podía matar incluso con la mirada. Era tan poderosa que podía matar con la mirada. Entonces, pero lo de pequeño rey es básicamente por la cresta que tiene la lagartija, basilisco. No, sí, ¿no? Hay debate. Un debate aquí. Yo he buscado. Después lo continuamos. Desde arte taxónomo. ¿Esta de quién es? Esa es mía. Ok. ¿Esta qué es? Este es lo que llaman camaleón en campo. Esa foto me gusta muchísimo porque fue como... yo alguna vez cuando era estudiante buscaba imágenes de apoyo de los animales y alguna vez encontré una imagen de una noriz así, exactamente así. Y yo decía, nunca voy a poder tomar una foto ni medianamente parecida. Y el día que la pude tomar, ese día tomé la foto, vi la foto en la cámara, solté la cámara y dije, listo, hasta aquí llegué, acabé. Entonces estaba muy contento. Esto también la encontré hace poco, la misma particularidad que contaba Mauro, que contaba Viviana. Estas ranas que cargan muchos renacuajos sobre la espalda, a mí siempre me emociona encontrarme las ranas así y poder hacer el registro. Esto es lo que llaman rana hipocondriaca. Sí, se llama así. Sí, se llama así. Se llama así porque se hace la enferma. Entonces uno la agarra y la rana empieza como a meter las paticas y como a acurrucarse. Entonces me encanta ese comportamiento, es hermoso y pues por eso me gusta mucho esa foto. Eso es una cazadora, especialmente me gusta, no es la especie, o sea, no es la fotografía del momento, pero alguna vez alguien por redes sociales me dijo como, me acabo de encontrar una culebra, me mandó la foto, era de esta especie, y era una chica y le dije como, si quieres puedes coger la culebra y sacarla de la finca y la dejas en una matica, en un montecito. Si quieres ser notificado cuando salga un video nuevo, suscríbete a nuestro canal oprimiendo el botón rojo y después la campanita.